Desde Convergencia, Peronicemos Comunidad, continuamos con la conferencia dirigida a la educación virtual en el Perú. Hemos tenido la exposición de Eduardo Reimer, del doctor Hernán González y el sociólogo Fernando González, que le da el paso para que continúe, por favor. Sí, es muy importante a seguir afirmando una conceptualización, porque desde Convergencia tenemos una lectura optimista para el proceso de los cambios que se requieren en el Perú. Existen otros intelectuales que tienen diferente apreciación del proceso político en el país. Leía el día de ahora el diario, no, el semanario de Hildebrand, decía Hildebrand en su artículo de Estado fallido, en la página 9, decía: cada día somos más brutos e ignorantes. Cuando hemos escuchado a Eduardo, la lectura de Hernán, de la que habla Camilo, creo que no somos más brutos e ignorantes. Creo que la descripción que tiene César Hildebrand creo que comete un grave error. El proceso, quienes dirigen, es otra situación. En nuestro pueblo, el hecho que se haya movilizado en las semanas anteriores demuestra una toma de conciencia frente a los hechos graves en el país. La política, señala César Hildebrand, está encarnado por la sobra social de la que no tuvieron éxito en ninguna actividad legalmente. Tampoco no podemos absolutizar y generalizar. Eso sería, podríamos decir así, tener una visión fatalista del proceso. Él también señala, dice: no somos un país viable. Somos un país viable. Tenemos las condiciones. Otra cosa es el reto, qué es lo que tenemos que construir. Dice: no sé si moriremos de anarquía, de crisis hídrica, de odio narcisista, de estupidez en mucho o de incapacidad para encontrarnos o reconocernos, de pobreza que acorrala, de injusticia que asfixia, de conos alzados o esperanza trunca. No sé por qué estricta razón nos dispersaremos como Estado fallido. Lo que tenemos que ser conscientes de que el Estado está siendo direccionado. Esto es lo que tenemos que enfrentar. Si nosotros no desnudamos el Estado, la estructura, las políticas públicas, no precisamos los rumbos. Lógicamente creemos que esto es algo espontáneo, circunstancial. No, así está dirigido. Entonces, cuando dialogo con mis amistades de las diversas corrientes ideológicas, le digo: bueno, ¿cuál es tu evaluación histórica de estos últimos 60 años? ¿Cuáles son tus retos en esta transición? ¿Qué es lo que queremos? Entonces, nosotros desde Convergencia tenemos una actitud amplia, no solamente con la fuerza socialista, nacionalista, democrática, no miramos de manera marginal a los militantes del FREPAP, son parte de las fuerzas de la construcción de lo nuevo en el país. Otra cosa que no coincide de repente con mi fe, pero son parte de esta fuerza que quieren el cambio. O sea, y que están en el proceso de la evolución, de los cambios, de la búsqueda. Y que hay diferentes sectores y niveles del desarrollo, familiar, institucional. O sea, no podemos tener una visión fatalista. Lo que sí tenemos que ser conscientes que existen capitales del capital subterráneo, que merma la cultura, la vida, que son los factores que de una u otra manera son destructivos para el desarrollo futuro del país. Como también es el capital transnacional y irracional. No podemos calificar el capital
internacional de manera absoluta. Hay que comenzar a tener claridad qué sectores son los que tienen esa actitud, podríamos decir así, especuladora, irracional, que no respeta los derechos humanos, que no respeta el medio ambiente. Pero nosotros no somos contestatarios, irracionales en el tratamiento del capital, como tampoco podemos dejar de obviar la presencia del capital subterráneo, como tampoco no podemos obviar en la formación de la educación del nuevo hombre que el hombre por su propia naturaleza también tiene su miseria, que tiene ese mundo de oscuridad. Este proceso de transición que se va a vivir al bicentenario, que debemos vivirla para las nuevas condiciones de la época, se requiere una autocrítica. Y esa autocrítica debe ser integral, debe ser de cada militante, cada ciudadano, de cada intelectual. ¿Qué Perú queremos construir? ¿Qué Perú soñamos? ¿Qué Perú diseñamos? Si nosotros simplemente nos hacemos la guerrita, cual es la costumbre de muchos sectores sociales, y que simplemente decir ya no podemos hacer nada, se acabó las posibilidades, eso es una mentalidad pesimista. O simplemente no tengo las posibilidades de hacer un trabajo compartido para una acción conjunta, de lo más simple, es simplemente su mirada, su actitud egoísta. Cuando los partidos políticos hoy día desean que uno sea simplemente cargador de andas y simplemente que vayamos al día de la votación a votar por ellos. No. Hoy día los jóvenes, nosotros de nuestra edad y también parte de nuestra generación y las generaciones más jóvenes que nosotros, tienen una actitud crítica. Están en la búsqueda de un nuevo proyecto político, están en la búsqueda de la construcción de su organización y se dan cuenta que lo más importante es la familia. Ese tema, hace 60 años con Hernán, no era nuestro tema. Éramos hijos de buena familia, con grandes valores. Nos dedicamos de la familia, desarrollamos la familia, pero el soporte de la familia como parte de una estructura orgánica, como también nos enseñó el amauta José Carlos Mariátegui, para consolidarse y desarrollarse él empresarialmente, él intelectualmente, hoy se requiere fortalecerlo. Si Mariátegui lo desarrolla desde una posición, podríamos decir así, desde su desarrollo, su capacidad de inteligencia, que lo desarrolla, ¿por qué no lo pueden desarrollar los millones de peruanos? Eso significa simplemente articular nuevos retos. Tenemos que nosotros construir esa experiencia histórica como fue la de la familia Mauta de José Carlos Mariátegui. Tomar esos aprendizajes. También nuestras familias del mundo popular también nos van a enseñar miles de ejemplos en el Perú, porque veamos nuestras familias que vinieron del campo, vinieron a la ciudad, vinieron de artesanos, vinieron como familiares de ama de casa, forjaron profesionales, militares que son vecinos nuestros, hoy día oficiales. Hoy día tenemos familiares que son científicos en el exterior. Entonces, siempre se está evolucionando. No hay que tener esa visión pesimista que la he leído de parte de César Hildebrand. La educación nuestra tiene que ser de esperanza, de sueño y de construcción desde la familia, construyendo país y construyendo la civilización humana universal. Gracias, Fernando. Ya la exposición de los tres expositores. Vamos a iniciar la primera, tal vez, rueda de preguntas. Me dirigiría, pues, a ustedes, primero para profundizar el tema de la educación virtual. ¿Qué pasaría, no? Si volvemos a una educación presencial, dejando de lado estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas. ¿Sería nefasto para el Perú? ¿Cómo podríamos conducir un país virtual, con una educación virtual? Lógicamente, basándose, ¿no?, en nuevas estructuras, en nuevos proyectos. Eduardo, ¿estás ahí? Eduardo, ¿estás ahí? Sí, Camilo. ¿Sería nefasto volver a la educación tradicional, dejando de lado la educación virtual?
Camilo, ¿me podríamos escuchas? hacer paralelamente. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Eduardo. Sí. Sería nefasto que el próximo año los estudiantes ingresen a una educación presencial y dejar de lado la educación virtual, ¿no? Este hito histórico, ¿cómo lo podríamos consolidar para que sea el futuro del Perú en base a un diseño, a una nueva estructura, con mejores aparatos tecnológicos, con mejor capacitación para nuestros maestros, con bastante incidencia de la familia, de los padres, en la enseñanza de sus hijos? Porque también esta es una respuesta, la educación virtual, una alternativa para llegar de manera masiva a lugares inhóspitos en nuestro país. Se abrevia también la economía del propio estudiante. Ya no está gastando en papel, ya no está gastando en libros, ya, e incluso tenemos chicos potenciados ya en estos meses en los cuales pues no ya se han introducido en los mecanismos virtuales. Ellos ya están entusiasmados, ya están en este camino. Sería pues no trágico a la educación en el futuro limitarlos tan solo a la educación presencial, volver a los libros, volver al tema material, al tema del papel impreso, sin tomar incidencia en algo tan importante como es la educación virtual. Por favor, Eduardo. Bueno, sí, yo opino que la virtualidad definitivamente va a ir con las clases tradicionales, pero también hay que tomar en cuenta, Camilo, que si bien es cierto hay muchos jóvenes que están manejando el tema virtual, también es cierto que esa población a la cual hacemos alusión, muchas de ellas viven en Lima, ¿no? Entonces hay que todavía pensar, hay que recordar que tenemos una educación que tiene muchas diferencias de clase, ¿no? En ese sentido, para muchos estudiantes todavía el tema material, el tema libro físico, va a ser fundamental, ¿no? Pero sí me parece que a futuro se puede trabajar en base a tramos, en donde tengan pues una base de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y virtualizar a este estudiante de paso a paso, ¿no? No de golpe, porque definitivamente eso podría ser un choque también para el cambio, ¿no? Y obviamente estos alumnos que se están virtualizando, este paso también lo van a tener que dar de a pocos, ¿no? Los padres, sobre todo, ese modelo de educación que ellos tenían y manejaban, ya no existe. Por ende, también es importante que se apele a la confianza en los pedagogos, en los educadores, que son los que se están capacitando, ¿no? Antes, como todos íbamos a las clases en físico, los padres iban y te buscaban y creían que te podían decir las cosas directamente como si ellos la pudieran haber hecho mejor, ¿no? Ahora no sé quién es capaz de evaluar a un docente, por ejemplo, ¿no? Me da mucha curiosidad saber quién es capaz de evaluar a un docente que en este momento está manejando muchas herramientas, ¿no? Entonces, la persona que evalúe a un docente en este momento que entra al aula virtual, tiene que ser una persona, pues, que para empezar esté en el terreno, ¿no? Esté en el terreno, esté en el campo, ¿no? Y que maneje las situaciones comunicativas básicas para poder llevar a cabo una buena clase, ¿no? Con una buena planificación, con una buena estructura, porque lo que ha hecho la pandemia es también que las horas se reduzcan aún más, ¿no? Y por ende, la capacidad de síntesis del maestro tiene que ser muy alta. Por ahí escuchaba al compañero hablar acerca de la abstracción, es muy importante, ¿no? Ahora ya no podemos dilatarnos tantos, tenemos que ser un poco tenemos que tener síntesis para poder llegar a los objetivos que nos planteamos con estudiantes, que como todos sabemos, su capacidad de concentración es muy corta. Entonces, nosotros los adultos podemos dilatarnos en conversaciones, pero un joven sabemos que neurocientíficamente va a prestar atención los primeros 10 minutos y de ahí va, como todo joven, su mente va a volar en otros temas. Entonces me parece que el cambio está bien, pero hay que verlo primero por zonas, por espacios, que sea paulatino, que aprendamos a coexistir con la educación virtual
y que ahora pues esta nueva normalidad llegue y que los padres confíen, obviamente, y que ellos hagan lo que les toca hacer, ¿no? Que es el trabajo en familia, obviamente, que es un trabajo complementario a la docencia en aulas, ¿no? Eso. Gracias, Eduardo. Hernán, por favor. Bueno, eh, yo pienso de que hay que vincular una con otra. No puede desligarse una de otra. Parece de que la educación virtual nos lleva a tener una mayor capacidad y velocidad en el acceso a muchos conocimientos. Pero la educación no es solamente conocimiento. La educación no es solamente conocimiento. La educación tiene que ver con valores, o sea, cómo deben ser las cosas, qué valores, ¿no? ¿Para qué sirven estas cosas? Y también cómo deben hacerse estas cosas. O sea, también la educación tiene un sentido de hacer las cosas, no solamente tener conocimientos. La educación integral significa una educación que comprende no solamente el conocimiento, sino el saber hacer, o sea, el transformar, y también el de cómo hacer, para qué hacer estas cosas. Tiene que tener un sentido. La ciencia, por ejemplo, puede servir, pero ¿en qué sentido? Puede también ser destructiva, ser mal utilizada. O sea, los conocimientos pueden ser mal utilizados, ¿no? Entonces, está al servicio de quienes dirigen. Entonces, el aspecto ético, el aspecto de los valores, está intrínseco en la formación integral. Entonces, eso no se resuelve sola, o sea, no se puede resolver solo con la educación virtual, con la educación televisiva, con la educación online. La educación online es la que más se acerca de manera presencial, que hace que el aprendizaje se sienta mucho más directamente, ¿no? Pero no resuelve integralmente. Por ejemplo, si tenemos que ir nosotros a una investigación en laboratorio sobre aplicaciones de reacciones químicas, por ejemplo, no lo vamos a poder resolver solo desde la educación virtual. Si tuviéramos que transformar, conforme conversábamos y reflexionábamos con nuestro amigo Juan Llerena, que era un empresario con mucha creatividad, con mucha inventiva, y él hacía referencia, por ejemplo, a la educación que se recibía en Japón. Y él hacía mención que lo que le enseñaba a esos niños al inicio era saber reconocer las distintas fuentes de energía y manejar las distintas fuentes de energía. Y debemos saber que no solamente existe una fuente de energía, no solamente existe la energía calorífica, existe la energía eléctrica, existe la energía química, existe, ¿no?, la energía del aire, que es la eólica, existe la energía solar, en fin, hay innumerables fuentes de energía. Entonces, ¿cómo aprender a reconocer que existen estas distintas fuentes de energía y que el hombre ha llegado a alcanzar y hacer uso de todas estas fuentes de energía? La energía electromagnética, por ejemplo, que hoy día es utilizada, ¿no? En fin, hoy día, por ejemplo, ya tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial, que prácticamente va más allá de lo que significa el uso, ¿no?, del conocimiento de la frontera científica, de la frontera tecnológica, de lo que es ¿no?, el manejo virtual.
o sea, el manejo de la informática, ¿no? De las telecomunicaciones, va mucho más allá. Entonces estamos en una profunda transformación. Fernando hacía mención al desarrollo de la física cuántica, que hoy día ha permitido incomparablemente una alta velocidad, que hoy día en segundos se obtienen resultados que prácticamente nos podríamos haber demorado unos millones de años o miles de años, otros demorarse, ¿no? De repente décadas, otros demorarse, ¿no? Conforme ha ido avanzando las herramientas del ser humano que ha ido creando, ¿no? Que se demoran 4 o 5 años para obtener un resultado, hoy día lo podemos obtener a través de esta profunda velocidad que utiliza una serie de factores, los articula todos estos factores y produce resultados a una alta velocidad. Es el desarrollo de la física cuántica. Realmente es asombroso lo que se está produciendo. Hoy día vi un programa televisivo que se desarrollaba, que se llama Cuando ya no esté, es en YouTube, Cuando ya no esté. Ese programa, Cuando ya no esté, habla acerca se refiere a la prospectiva. Es decir, ¿qué va a suceder de aquí a 10, 15 o 20 años con tecnologías, con desarrollos del conocimiento que hoy día se están dando? Ya, hoy día se están dando. La criogénesis, el retardo del envejecimiento, ¿no? El uso de la energía hoy día ya calorífica, de la energía solar. En fin, conocimientos en distintos aspectos que hoy día estamos viendo cuando hablamos acerca, por ejemplo, de la física cuántica. Entonces, cuando ya no esté, es una perspectiva. Hoy ya tenemos que mirarlo en perspectiva, ya no en perspectiva sola. Hoy día es en perspectiva, porque muchas de las cosas ya se están dando ahora y que se están trabajando para de aquí a 15, 20 años o 10 años o 20 años ya. Entonces, cuando hablamos de la educación, tiene que ser entonces integral. Y otro elemento importante es la educación como parte del proyecto nacional. Y la educación como parte del proyecto nacional, la educación es un acceso al desarrollo civilizatorio, ¿no? A nivel del desarrollo de la humanidad. No estamos hablando acá de los modelos sociales, sino al alto desarrollo que está adquiriendo la humanidad en este proceso, porque hay un desarrollo ascendente de la humanidad en todo este proceso. Digo, lo que no quiere decir que no estén sujetos a formaciones económicos, sociales, pero que se están dando en este desarrollo. Entonces, donde nosotros tenemos que profundamente recoger, por ejemplo, algo muy importante. María te decía, si no se democratiza la economía, no se democratiza la sociedad. Nosotros hicimos una reflexión sobre esto y vimos de que no solamente era un aspecto muy importante, que hay que democratizar la economía para democratizar la sociedad, para que la escuela tenga el acceso. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, había laboratorios. No todos los colegios tenían acceso a los laboratorios, laboratorio de física, laboratorio de química, en fin. Pero también el conocimiento, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la ideología, el desarrollo del conocimiento de la realidad, se constituye en un factor decisivo para el cambio y las transformaciones de una sociedad. Y eso no requiere que la sociedad se haya democratizado, sino surge como una necesidad para democratizar la sociedad. O sea, veamos su profunda relación dialéctica. No solamente hay que democratizar la economía para democratizar la sociedad, porque muchas veces se está hablando de la importancia de incrementar el 6% el PBI, pero si eso lo maneja la corrupción, si eso lo maneja la negligencia,
Si eso lo maneja, conforme dice Fernando, un proyecto que teledirige la sociedad, ¿no? Es decir, el modelo de sociedad que tenemos, pues realmente va a ser recursos desperdiciados o mal utilizados. Y entonces ahí vamos a la importancia de que tenemos que tener al educador, al docente, ¿no? A la comunidad educativa, donde participan también los padres, pero al docente, ¿no? Y aquellos que desarrollan la pedagogía en el país, que se necesita realmente la importancia de la educación como transformadora, la educación como profunda revolución humana, la educación como profundo elemento de revolución cultural en nuestro país, porque a partir de ahí se van a dar los cambios materiales en la sociedad. Es una relación dialéctica que no puede perderse y que de una u otra manera eso está relajado, sin decir de que no se esté contribuyendo, ¿no? Hoy día en muchos sectores de la docencia, ¿no? Hacen grandes esfuerzos, no solamente por incorporarse a los grandes cambios científicos, tecnológicos, sino en la importancia que hoy día se requiere transformar también la sociedad. Entonces, yo vuelvo a sintetizar esta idea de que no podemos solamente, ¿no? Ver nada más, o sea, lo online es importante, pero tiene que estar vinculado también en la transformación del tipo de educación presencial que tenemos. Se requiere una transformación presencial de la educación que tenemos. Y tenemos que mejorar y hacer más universal la educación online, la educación virtual, la educación televisiva que tenemos. O sea, tenemos que elevarla más, tenemos que hacerla más universal, pero la educación práctica, la educación, ¿no?, presencial que tenemos, tiene que ser transformada. Tenemos que transformarla para que sea más útil al trabajo, a las oportunidades, a superar la desigualdad, a incorporar valor agregado, tantas cosas que son necesarias, a la necesidad de superar anomias, crear una nueva práctica social, más solidaria, menos anarcoide, más integradora. Es decir, o sea, tenemos que producir un cambio en la educación presencial, ¿no? O sea, es una profunda transformación verdaderamente de la educación. Gracias. Excelente. Creo que estamos argumentando piezas fundamentales para sostener este hito histórico de la educación virtual en el Perú. Sabemos que la educación es el futuro de nuestra generación al bicentenario y de las futuras. Entonces, tenemos que darle esa importancia. Fernando, por favor. Tu micrófono, por favor, Fernando. Continuando con las reflexiones de Eduardo, de Hernán y de Camilo, imaginémonos nosotros en un territorio donde se hace necesario esa educación virtual. Imaginémonos la zona urbana homogénea de Canto Grande, toda la zona de Huáscar, todos los sectores. Es toda una zona urbana comercial donde existen universidades, centros comerciales, sectores populares, actividades de la microempresa, unidades productivas, unidades financieras. Se tiene que ubicar esa educación para el trabajo. Entonces se va a requerir un tipo de tecnología necesaria para desarrollar la productividad en el trabajo. Se va a requerir también para el tema de lo que es la seguridad. O sea, la educación debe servir para la vida cotidiana, debe servir para superar las dificultades. No puedes la escuela, para estos tiempos, dar una enseñanza simplemente académica, teórica. No, tiene que servir para la vida cotidiana. Tenemos que orientar que esta educación debe tener su particularidad en su territorio, en su región, en su ciudad, en su distrito, en su zona agraria. O sea, que sirva para resolver los problemas
como lo afirmaba Hernán, que la educación sea transformadora. Pero para que sea transformadora, se requiere lo presencial, porque la formación que se nos ha dado a nosotros, repetitiva, para ver afuera la realidad, hoy día tenemos que darnos cuenta que se requiere una educación para conocernos nosotros mismos. Requerimos reconocernos nuestras propias capacidades, nuestras propias mentalidades, reconocernos. Requerimos conocer nuestras propias posibilidades somáticas, físicas e intelectuales, nosotros. Y ese es un tema que no se ha desarrollado en la escuela. Y ese es un reto. El reto es en el territorio y el conocernos. Por lo tanto, es necesario una educación presencial, sí es necesario, vinculado a la necesidad de esa educación virtual, excelente. Como lo ha afirmado Hernán, no desarrollar ese aspecto integrador simplemente podría alimentar capacidades intelectuales, capacidad del conocimiento, pero no tendría la capacidad de ser las personas o las familias sujetos de un proceso de transformación. Creo que estas reflexiones nos debe posibilitar caminar a orientar nuestro trabajo, si es posible, con amigos nuestros, a filosofar estas reflexiones de esta tarde con amigos de esta red en San Juan de Lurigancho. También puede ser un equipo en San Martín de Porres, donde estoy viviendo en esta oportunidad. Dos espacios y territorio. Porque si la educación va a cumplir ese papel para una nueva práctica social, y nosotros que estamos interesados en construir un nuevo sujeto político, en construir la convergencia para el desarrollo nacional del país, debemos hacer el esfuerzo con Eduardo, con Camilo, y Hernán, nosotros y otros equipos de trabajo por territorio y filosofar estas reflexiones que nos sirva de referencia para un trabajo educativo, político, científico, empresarial. Gracias por su atención. Fernando, muchas gracias. Eduardo, Hernán, hoy ha sido una conferencia muy importante. Definitivamente estos temas pues no tenemos que tratarlos como el tema educativo, porque son realmente importantes, necesarios para el país, no solamente por su perspectiva actual, sino pensando también en las futuras generaciones. Y la educación virtual también tiene algo importante, es que los padres pueden orientar dentro de sus hogares a los hijos. Los padres económicamente se ahorran mediante la educación virtual de ese gasto necesario que tiene que materializarse en el traslado de los hijos al colegio, en el sacrificio de la madre respecto a su desayuno, al refrigerio. Una motivación tan importante es también que después de nuestros hijos, después de salir de los colegios, se encuentran con una sociedad violenta. Jóvenes en la calle que están consumiendo alcohol, personas que están consumiendo alcohol. Nos encontramos a diversas dificultades al trasladar a nuestros hijos. Es necesaria la educación virtual y muy importante para nosotros los padres, por esa seguridad, esa tranquilidad de nuestros hijos. El bullying es muy importante. Nuestros hijos cuando van a las aulas son víctimas de bullying. Entonces, es la educación presencial la que lastimosamente ha conducido a tener este tipo de flagelos. Los padres cuando sacamos a nuestros hijos después del colegio y muchos de ellos se regresan solos, se encuentran con la delincuencia. Cuando hablamos de niños que estudian en la noche, o en el turno noche, en el turno tarde, el transporte, la alimentación. Entonces, considero que la educación, como la veíamos en el pasado, tiene que transformarse a mejor. Los chicos tienen que volver a las aulas, pero tienen que volver a las aulas bajo un proyecto digital, bajo un proyecto paralelo, educativo.
que visione estas dos grandes estructuras, la educación presencial, la educación virtual, en un futuro en conjunto. Yo sí voy a ser un apostador y un luchador para que la educación virtual en el Perú mejore y sea una política de Estado prioritaria, significativa. E incluso muchos de los padres dentro de sus hogares pueden tener la tranquilidad de que sus hijos están estudiando, lógicamente con una supervisión. Ahora los chicos, ¿por qué han madurado? Como lo dijo Eduardo Reime, los chicos han madurado bastante con este uso de estas nuevas tecnologías. Han madurado bastante, enormemente. E incluso dentro de las clases de Zoom ya no hay chacota. Ya no hay chacota, se acabó la chacota. Se acabó la chacota entre los chicos, se acabó el bullying. Entonces, ahí vemos una nueva generación más madura, más digitalizada, con nuevos enfoques que te da la virtualidad, esta nueva herramienta tecnológica, y con lo más importante, desarrollar una nueva generación con nuevas herramientas. Y lógicamente, tenemos que tener una nueva estructura y una nueva política educativa en nuestro país, que aplique la educación virtual y que no la deje de lado, que esto no sea una historia, sino más bien que sea el avance del futuro y la nueva generación en la educación de nuestro país, como política pública. Y solamente bajo esta premisa podríamos desarrollarnos como grandes países lo han hecho. Japón, Alemania, Holanda, todos esos países en su momento han utilizado los medios tecnológicos para sus educadores y sus educandos. Entonces, tenemos que ingresar a esa línea de las nuevas herramientas tecnológicas y la denominada también gobierno virtual. Tenemos que estar anexados a lo que es el gobierno virtual, gobierno electrónico. Entonces, bajo esas premisas, tenemos que apuntar a una nueva sociedad. E incluso una seguridad tan importante de nuestros hijos es que muchos de ellos cuando salen a las calles podrían ser víctimas de delincuencia, robo de sus celulares. ¿Acabó? Robo de sus celulares, secuestros, bullying. Entonces, ¿es la educación virtual una nueva alternativa para el país? Les agradezco a los expositores, a los participantes, por tenernos una vez más, a los televidentes, con una nueva visión de país, porque de eso se trata Convergencia, Peronicemos Comunidad, converger para construir una nueva sociedad. Gracias a los expositores y hasta el próximo sábado. Gracias a los televidentes y hacerles recordar que la próxima semana estamos desarrollando el tema de la agricultura y la ecología en el Perú. Tenemos como uno de nuestros primeros expositores al ex congresista Sergio Tejada y actualmente candidato por Juntos por el Perú, el cual desarrollará la política agricultora, el tema agrícola en nuestro país tan candente, tan polemizado, y lógicamente bajo las vertientes también de nuestros expositores, Fernando González, entre otros. Agradecerle una vez más a ustedes, expositores, participantes, y también a ustedes, público en general. Hasta el próximo sábado. Gracias.